Buen día, profe. Mi nombre es Andrea Meneliza Manzanares Mejía, alumna del segundo año de bachillerato del Centro Escolar Cantón Yomo, modalidades flexibles de educación para jóvenes y adultos. En este video les explicaré la actividad 3 de refuerzo de la prueba de avance. Les empezaré hablando acerca del tema reacciones químicas. Una reacción química es la unión de dos o más sustancias químicas. Una reacción química se caracteriza por la transferencia en forma de luz o calor de donde se obtiene la energía y rompimiento de estos enlaces químicos. Se rompen los enlaces y obtienen energía. Todo lo que ocurre en el momento físico es una gran reacción o transferencia de energía. La cantidad de la materia que ingresa es igual a la cantidad que sale. Una ecuación química. Para estudiar las reacciones químicas, los científicos han identificado una representación que es la ecuación química, que es A más B igual a C más D, que son por los reactantes y los productos. Las letras en minúsculas son los coeficientes y las mayúsculas son las sustancias. Los tipos de reacciones químicas. Uno es la síntesis. Este quiere decir cuando dos o más sustancias se combinan para dar a otro, que también se le llama adición. 2. Descomposición. Cuando una sustancia pone en varias sustancias hay transferencia de energía. 3. Sustitución o desplazamiento. Esta sustancia ha desplazado A y a B combinado con C. Su desplazamiento es simple cuando un átomo descompuesto traza a un átomo o a otro compuesto. El 4, doble desplazamiento o metasis. El 5 es reacción exotérmica. Y la sexta reacción endotérmica. La séptima reacciones de convulsión. El segundo tema es balanceo de reacciones químicas por tanteo, método algebraico y óxidos por reducción. Ley de la conservación de la materia, ley de la conservación de la masa, ley de la Lomonosov-Lavoisier. Es una de las leyes fundamentales de las ciencias naturales. Fue elaborada por Mikhail Lomonosov en 1745 y descubierta independientemente 4 décadas después de Anthony Lavoisier en 1785. Las reacciones de oxidación y reducción. Esta se considera transferente de electrones, donde una de las sustancias libera los electrones y la otra los acepta. Balanceo de las ecuaciones químicas. La ley de la materia dice que esta ley, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. El dominio del método de tanteo o simple inspección se adquiere con la práctica y es importante tomar en cuenta que si el coeficiente es 1 no se escribe. Algunos elementos no existen de forma monoatómica. Debe procurarse que los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada sean números enteros positivos del menor valor posible. Para reducir los coeficientes fraccionarios se multiplica el denominador de tales coeficientes por numeradores de los otros coeficientes, incluyendo enteros y fraccionarios, y luego se simplifica. El método algebraico. Este consiste en asignar valores e incógnitas a cada una de las sustancias que participan en la ecuación con estas incógnitas. Balanceo de oxidación y reducción. El tema número 13 es equilibrio químico. En los primeros años del siglo XX, el científico francés Berthollet cuestionó las ideas acerca de las reacciones químicas. Propuso los conceptos de reacción reversible y reacción incompleta. Esto lo hizo a través de experimentos a gran escala que analizó y estudió luego de aproximadamente 50 años de educación de las ideas. Dos científicos noruegos siguieron el problema para dar explicación con una reacción reversible al caracterizar el equilibrio químico.
La reacción reversible es cuando los reactivos pasan a formar los productos, pero en un momento determinado. Los productos también pueden reaccionar y volver a formar nuevamente los reactivos. Henry Louis de Schiller, quien propuso un principio que nos dice hacia dónde se va a desplazar el equilibrio cuando en un sistema hay un cambio. Este cambio puede ser en la concentración, la presión o la temperatura. La presencia de los ácidos y los bases en nuestra vida diaria es abundante. Por ejemplo, hay ácidos suaves que manejamos a diario como el ácido acético, salícico, que es la aspirina, y el ácido carbónico, que se encuentran en las bebidas enlatadas. En cuanto a las bases, el bicarbonato de sodio es empleado para hornear como desodoradamente en diversos remedios contra la acidez estomacal. Las sustancias ácidas son las que liberan mayores hidrógenos y las sustancias básicas son amargas y viscosas y se disuelven en la grasa. Existen diferentes métodos para diferenciar el pH. Entre ellos se puede utilizar incromosol, un pHímetro que es un equipo de laboratorio, y hay algunos indicadores naturales como el papel tornasol. La fenolfetalina permanece incolora en soluciones ácidas, pero en presencia de base se vuelve rosado. El papel pH muestra una medida más certera del pH a que muestras los diferentes colores. El cuarto tema es compuestos químicos orgánicos. Nomenclatura de hidrocarburos. Para ello se debe de seguir ciertas reglas para evitar que haya compuestos con diferente nombre y compuestos con diferentes nombres. Quien dicta esta regla ha sido la Unión Internacional de Química Muralla, aplicada de sus siglas IUNVAC, y es por eso que se le nombra nomenclatura IUNVAC. Nomenclatura de alcanos y la nomenclatura de alquenos. La nomenclatura de alquinos. ¿Qué son los hidrocarburos cíclicos? Ciclos alcanos. Entre ellos se destacan los ciclos alcanos. Siempre se identifican en la palabra ciclo antes del prefijo que le corresponde al número de carbonos y se coloca la terminación ano. Un ejemplo es ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, ciclohectano y ciclooctano. Cicloalquenos, que se identifican con la palabra ciclo antes del prefijo que le corresponde al número de carbonos y la terminación correspondiente a los alquenos, y se le coloca la terminación en -eno. Los ejemplos son ciclopropeno, ciclobuteno, ciclohexeno, ciclohexeno y cicloocteno. ¿Qué son los hidrocarburos aromáticos? El más conocido es el benceno, que en sus fórmulas es 66H6, y se ha podido determinar que dentro de las estructuras del benceno no existen enlaces dobles y simples fijos, sino que entre existe doble y simple al mismo tiempo. A eso se le llama híbrido de resonancia. Las propiedades físicas de los hidrocarburos son punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad y densidad. El quinto tema es funciones orgánicas relacionadas con la industria y procesos biológicos. Las biomoléculas son sustancias de origen orgánico, por lo tanto están formadas por su mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. También tienen fósforo y azufre, pero en menor proporción. Biomoléculas quiere decir moléculas de vida. Las biomoléculas pueden clasificarse en inorgánicas como el agua y las aguas minerales, u orgánicas como los carbohidratos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Las esferas azules representan a los átomos de carbono y las rojas a las de oxígeno, y los blancos representan a los átomos de hidrógeno. La glucosa es una molécula muy interesante porque puede formar moléculas muy grandes formando carbohidratos más complejos.
A la molécula sola de glucosa se le llama monosacárido. Un monómero es igual a un monosacárido y un polímero es igual a un polisacárido. Otras biomoléculas importantes son los lípidos. La clasificación de los lípidos son triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. Un triglicérido está constituido por 3 ácidos grasos unidos al glicerol. Su nombre tri por los 3 ácidos grasos glicéricos, por lo glicerol la parte de los ácidos grasos es hidrofóbica y la parte del glicerol hidrofílica. Los fosfolípidos tienen cadenas grandes de ácidos grasos no solubles en agua porque son hidrofóbicas y unidas a un glicerol. Estas dos partes están unidas a un grupo llamado fosfato. Las proteínas están formadas por un solo tipo de aminoácido. Cada aminoácido es un monómero y la construcción que se obtiene en un aminoácido se le considera un polímero, el cual se conoce también como polipéptido. Estas uniones hacen que las proteínas tengan estructuras curvas, lo que realmente le da el poder a las proteínas. Otras biomoléculas muy importantes son los ácidos nucleicos. El ADN es un polímero que está hecho de bloques de construcción y estos bloques son llamados nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un grupo de fosfato más un grupo sacárido de 5 carbonos más una base nitrogenada. Dependiendo de esta última es cómo se diferencian los nucleótidos. Las bases nitrogenadas pueden ser citosina. Los lípidos realizan muchas funciones en los seres vivos que forman las membranas biológicas y protegen algunos órganos internos de los golpes y regulan otras funciones de los organismos. Las proteínas intervienen en casi todas las funciones biológicas, ya que juegan un papel estructural. Los ácidos nucleicos son considerados como macromoléculas. El tema número 6 es importancia de la diversidad biológica a nivel genético, nivel de especies, nivel de ecosistemas y nivel de paisajes. La biodiversidad es una contracción de las palabras, por un lado, vida que significa vida y diversidad que significa algo que es variado. La biodiversidad se empezó a estudiar con la palabra variabilidad. La variabilidad se empezó a utilizar hacia los primeros evolucionistas tales como Darwin, Wyatt o Lamarck, y luego hasta 1901 aproximadamente hubieron otras personas. Haeckel fue la primera persona que midió la diversidad de los peces y lo hizo en un ecosistema. En 1980 Thomas produce el término diversidad biológica, el cual se volvió popular rápidamente, por lo que se considera el padrino de la biodiversidad. No obstante, la biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier origen, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos también. El nivel genético, nivel de especie, nivel de comunidad, de ecosistemas y nivel de paisaje. El séptimo tema es taxonomía y sistemática. La sistemática y la taxonomía son dos disciplinas que han brindado herramientas para iniciar el trabajo de clasificar la lógica y el método científico. Fueron Aristóteles y Teofrasto quienes organizaron animales y plantas con criterios lógicos basados en establecer similitudes o diferencias en diversos organismos de una forma originaria, tanto de origen a los sistemas artificiales de clasificación de los que tuvieron una presentación con la obra del científico llamada Especies Plantarum, reconociendo las especies como unidad básica de la nomenclatura binomial. Después el mismo Linneo en su obra general Plantarum, que reconoce un gran número de caracteres usados para determinar las relaciones naturales de los seres vivos. Sistemática igual a ordenación analítica, la taxonomía, nomenclatura y reglas evolutivas, taxón, categoría taxonómica, la cladograma gráfica de las relaciones filogenéticas. La sistemática y la taxonomía son visuales y gráficas para comprender de manera integral la clasificación de la vida.
El tema número 8 es origen y evolución del planeta Tierra, tiempo geológico y eras geológicas. La historia geológica y biológica estudian el pasado terrestre de una escala temporal acordada entre los científicos. Se basa en el análisis de capas superiores del planeta y de los restos fósiles que se encuentran en ella. La ciencia que se encarga de este estudio se llama paleontología, la cual tiene una rama paleobiología que se especializa en los organismos del pasado terrestre. Las divisiones de tiempo para el estudio de la Tierra son eones, eras, periodos y épocas. El eón es un periodo de tiempo grande, aunque no existe una estatalización en años, solo lo toman como tal. Existen 4 eones que son Ádrico, Arcaico, Proterozoico y Fanerozoico. Los primeros 3 eones se agrupan en un subperiodo que se le conoce como Precámbrico. El Precámbrico avanza hasta la formación de la Tierra, hace 4.500 millones de años hasta el 542 millones de años. Las eras son las subdivisiones de los eones. Cada eón entonces constaría de varias eras. Las que pertenecen al Fanerozoico son el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Estamos en la era Cenozoica, que inició hace 66 millones de años. Las eras se dividen en periodos. El Jurásico es el más famoso. La Cenozoica es la cual se divide el Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. El Cuaternario inició hace 2.588.000 años. Las épocas son las divisiones de los periodos. El Cuaternario se divide en 2 épocas que son Pleistoceno y Holoceno. El Holoceno inició hace 13.500 años. La Tierra es muy antigua y tiene 4.000 millones de años de antigüedad. La adaptación radiactiva consiste cuando es un isótopo y cuando tenemos un elemento en cantidades diferentes de protones. Existió un momento en la historia de la Tierra en que todos los continentes se encontraban unidos. Ocurrió hace 335 millones de años, durante la última etapa de la era paleozoica y inicios de la era mesozoica. Hace 175 millones de años este continente se empezó a fracturar. La primera gran extinción ocurrió hace 440 millones de años, que es la era paleozoica, y el porcentaje de extinción fue el 85%. El Devoniano, la segunda gran extinción, ocurrió en 375 millones de años de la era paleozoica y el porcentaje de extinción fue el 80%. El Pérmico, la tercera gran extinción, ocurrió en 250 millones de años y la era paleozoica y el porcentaje era 96%. Y la última gran extinción ocurrió en 65 millones de años. La era Cretácico y el porcentaje de extinción fue 75%. El tema número 9 es evolución de los primates y homínidos fósiles al Homo sapiens. El primer registro sobre la clasificación científica de los seres humanos como una especie natural pertenece a Carl Linnaeus en el siglo XVIII. El Homo humano. Los primates son un grupo como los carnívoros, a los cetáceos o mamíferos, en el cual son clasificados los seres humanos. Los primates son un grupo extenso y tienen varias características distintas. Árbol filogenético de primates, de lemures, traseros y prosimios. El género Homo se caracteriza por el aumento del tamaño del cráneo y por la capacidad de crear herramientas. El tema número 10 es respuesta a los cambios por parte de una comunidad y un ecosistema, perturbaciones naturales y perturbaciones antrópicas. En el planeta, muchas de las acciones que han ocurrido a lo largo de la historia han ocurrido impactos y han causado grandes modificaciones en los paisajes y los ecosistemas. ¿Qué son las perturbaciones naturales? Son eventos que ocurren en la naturaleza sin intervención humana. Estos afectan y modifican los ecosistemas, las comunidades y las poblaciones.
Eventos: los huracanes, incendios forestales, terremotos, erupciones volcánicas, sequías, inundaciones. La superficie del océano. La temporada de huracanes del Atlántico Norte en 1998. Hay elementos principales que componen el cono volcánico, como la cámara magnética. Los volcanes se generan por la fricción y succión de las placas y también los terremotos. Una especie de origen vegetal es el jacinto o la linfa de agua. Algunas especies se vuelven invasoras y competitivas y hacen que las especies nocivas se usan desplazadas o eliminadas por especies exóticas. El tema número 11 es fenómenos y problemas ecológicos globales. ¿Qué es la deforestación? Es un proceso ante lo cual todos los árboles son talados para la obtención de madera. Esto es provocado por las acciones del hombre en la naturaleza. Gracias a la naturaleza tenemos un equilibrio con el medio ambiente. Hay problemas ambientales como las lluvias tormentales. Sin bosques no hay vida. Greenpeace es una organización no gubernamental con fines ecológicos. Hay una ley de bosques llamados Ley Nativo. Se dio para regular el uso de los bosques nativos. ¿Qué son los BTE? Es una tecnología que dedica a obtener semillas del godo transgénico para que cese resistentes a las plagas. La empresa de desarrollo una tecnología que tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son mayor rendimiento, mayor reducción, mayores ganancias. Las desventajas son interferencia en la digestión, intoxicación y desertificación. Hay que cuidar nuestro planeta Tierra y llevar un núcleo de vida más saludable. El tema número 12 se llama cambio climático y albedo planetario. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno natural producido por ciertos gases de la atmósfera. CO2 es el gas producido por el ser humano con mayor efecto invernadero. Estos gases retienen parte de los rayos del sol, calentamiento el planeta. Este calor es la superficie, es la que permite la vida en nuestro planeta. El cambio climático son los cambios drásticos del clima, debido a las alteraciones en los ciclos naturales al aumentar los gases del efecto invernadero. Los ciclos naturales, ciclo del agua, ciclo del carbono, efecto invernadero. Las consecuencias del cambio climático pueden ser aumento de las enfermedades, pérdida de la biodiversidad. Hay dos opciones para enfrentar el cambio climático: la mitigación y la adaptación. La quema de combustibles fósiles también. ¿Cómo puede ayudar a contribuir a detener el fenómeno? Evitando el uso del agua caliente para calentar el agua. Necesitamos energía. ¿Sabías que lavando tu ropa con agua fría ahorras 150 kilos de agua? Comprar productos con papel reciclado promoviendo la condición eficiente. El albedo planetario es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre la misma. El albedo medio de la Tierra es el 37 a 39% de la radiación que proviene del Sol. La Tierra funciona como una máquina que combina dos tipos de energía térmica y la distribuye en la superficie terrestre, una que proviene del Sol y la otra procede del núcleo y manto terrestre. El albedo de la atmósfera de la Tierra está cercano al 29% y si en algún momento el albedo de la Tierra aumentara en un 3%, el cambio climático produciría una nueva glaciación. Esta fue mi participación, espero que les haya servido de mucho.